Estas dos organizaciones solas controlan a más de la mitad del planeta, la OTAN y el G7. Son la cara de la moneda más popular. Pero como en toda historia, siempre hay dos caras. Y esta es la otra. Un bloque conformado por todos los países a los que tanto la OTAN como el G7 han afectado de alguna o de otra manera. Y créeme, son mucho más de lo que piensas. ¿Quieres saber cuáles son estas organizaciones anti-OTAN y anti-G7? ¿Quiénes la conforman y cómo pretenden establecer un nuevo orden mundial que podría poner contra las cuerdas a las grandes potencias mundiales? Pues en este video te voy a dar 4 claves para entender cómo un poderoso bloque anti-Occidente pretende destronar a los G7. Lo primero, ¿quiénes están en cada esquina del ring? Comencemos por los tradicionales. En el lado de Occidente tenemos a la OTAN, que como sabes es una alianza militar, conformada por 30 países, hasta este momento, claro. Y luego, del mismo lado, liderado por Occidente, tenemos al famoso G7, o el Grupo de los 7, que es una organización conformada por las economías más grandes del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Por decirlo de otra manera, dinero y poder. Esa es la razón de ser del G7 y de la OTAN. Pero ¿pueden realmente 7 países intentar controlar la economía de todo el planeta? ¿Qué pasa entonces con otros países sumamente importantes para el mundo y que no solo no son tomados en cuenta por el G7, sino que a veces hasta han sido castigados, como es el caso de Rusia y de China? Pues con ustedes, el bloque de los BRICS. El acrónimo BRICS fue acuñado por el economista jefe de Goldman Sachs, Jim O'Neill, en 2001 para describir a las economías emergentes de Brasil, Rusia, India y China. Esta es la otra famosa cara de la moneda que podría estar tomando una fuerza peligrosa en contra de los G7. En el lado de los BRICS están por supuesto Rusia, India, China, Brasil y Sudáfrica, que juntos movilizan un gran porcentaje de todas las inversiones en el mundo. ¿Y cómo podría este bloque convertirse en un peligro tanto para la Alianza del Atlántico como para el famoso grupo de los G7? Pues muy sencillo. Para cualquier economía del mundo, crecer tiene que ver con vender. Y cuando tienes una economía de un país pequeño, crecer se trata de venderle a alguien mucho más grande. Incluso cuando se trata de un país grande como Rusia, pero con sanciones de Occidente encima, vender sus productos a economías de otros países es de vida o muerte. Y es que mientras 7 de los países más poderosos del mundo que conforman el G7 pretenden controlar la economía global a su favor, el resto de los países han conformado una alianza para rebelarse en contra de los más poderosos. Y hay 3 países en específico que conforman a los BRICS que podrían hacer temblar a Occidente: China, Rusia e India. Como todos sabemos, China es la gran historia de éxito comercial de los últimos 20 años gracias a la mano de obra barata y a la planificación inteligente del gobierno para coordinar las cadenas de suministro y optimizar la fabricación de productos electrónicos, textiles y muchos más. Mientras que la participación de la India en el contexto mundial triplicó entre 1993 y 2010 el total de todas sus exportaciones. Y para entender mejor cómo los BRICS están poco a poco minando a la economía estadounidense, tan solo mira esto: para el año 2000, 1 de cada 5 dólares de exportación procedía de Estados Unidos. Hoy es 1 de cada 7. Y luego están la polémica Rusia, que aun cuando es demasiado dependiente de las materias primas y con una tecnología muy poco desarrollada comparada con China, tiene una de las reservas de petróleo y gas natural más grandes del planeta. La combinación de estas 3 potencias juntas, China, India y Rusia, ya son por sí solas la pesadilla para los intereses del G7. Pero a eso hay que agregarle un factor adicional: una guerra casi personal por el liderazgo económico mundial. Por un lado, del G7, que está liderado por Estados Unidos, y por el otro los BRICS, liderados por China. Pero la crisis global por la que el mundo atraviesa soplan vientos a favor de los BRICS, en los que casi todos los analistas coinciden en que China y otras potencias emergentes superarán a las economías desarrolladas, incluso mucho más rápido de lo que todos pensaban.
Y esto significa que la economía de los BRICS pudiera crecer hasta en un 4,8%, mientras que la economía mundial se contraería 1,1%. La meta, sin duda, es restarle influencia a Occidente, y aunque no es una tarea fácil, Rusia estaría encaminada a lograrlo. ¿Cómo piensan hacerlo? Con una estrategia clara: divide y vencerás. ¿Y quién puede conocer mejor esta estrategia de dividir para vencer que China, de cuya historia se escribió el famoso libro del arte de la guerra? China ha estado ganando terreno a Estados Unidos en su propio continente y con sus propios aliados, justo en América Latina, comenzando por sumar a Brasil como miembro de los BRICS, y luego, a través de Brasil, se anunció la nueva inclusión a los BRICS de la Argentina como candidato a ingresar al nuevo Banco de Desarrollo o NDB, que pertenece al grupo de los países que integran los BRICS, una entidad con miles de millones de dólares que se usan para infraestructura y obras de todo tipo. La participación de la cumbre de los BRICS llegó por invitación del propio presidente Xi Jinping al presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Esta nueva adhesión ha llegado justo en uno de los momentos más delicados por la invasión de Rusia a Ucrania, en las que Moscú ha sido el blanco de cientos de sanciones en un esfuerzo de Occidente por frenar al Kremlin. Y luego están países de suma importancia para Estados Unidos, como México, sobre los que China ha ganado una influencia enorme. Según datos de la propia OMC, tan solo en exportaciones, el bloque del TMEC, lo que antes se conocía como el TLCAN, un tratado comercial que sostiene México, Estados Unidos y Canadá, han perdido terreno frente a la Gran China. En el total de exportaciones de productos o mercancías al mundo, en las últimas 2 décadas se redujo de 17,2% en el 2002 a 12,8% para el 2021. Y al contrario, la región de la Gran China pasó del 10,3% en el 2002 al 19,3% para el 2021. Y es que actualmente China es el tercer destino de las exportaciones mexicanas, después de Estados Unidos y Canadá. Pero mientras que estos representan alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas, China significa aproximadamente solo el 2% de su total. Pero Estados Unidos y sus aliados no pretenden quedarse de brazos cruzados ante una expansión de los BRICS que podría librar a Rusia de un impacto devastador de las sanciones de Occidente, mientras que China se posiciona aún más en el mundo. La nueva táctica de Estados Unidos para frenar el avance de los BRICS se basa en debilitar primero a Rusia por medio de lo que el Kremlin ha denunciado como una guerra proxy. Es decir, Estados Unidos no pelea directamente contra Rusia, pero pone a disposición de Ucrania todos los elementos militares que tiene para hacer frente a la guerra, evitando una confrontación nuclear entre Rusia y Occidente, además de sumar a nuevos aliados a la OTAN que tradicionalmente eran países neutrales como Suecia y Finlandia, y finalmente desplegando un poderoso arsenal financiero contra Moscú, más de $600 mil millones de ayuda económica a los países que considera imprescindibles para contrarrestar el avance chino, principalmente países de Asia y África, es decir, una especie de recompensa o premio para los países o economías emergentes que decidan darle la espalda a China. Con esto Estados Unidos pretende frenar el exitoso plan de China llamado la Nueva Ruta de la Seda, que es un paquete de ayudas financieras chinas que le han conseguido a Beijing relaciones diplomáticas, lazos comerciales y dependencias financieras con muchos países del mundo justo enfrente de las narices de Washington. Pero Estados Unidos debe atacar varios frentes simultáneos para frenar el avance de los BRICS, que se han vuelto como un monstruo de 1000 cabezas, porque además de Rusia y China, también tiene a la India, que ha sido uno de los países que más ha sabido aprovechar todos los huecos que esta crisis de guerra le está dejando. Con la caída de la demanda de petróleo ruso, India obtuvo un enorme descuento y desde que comenzó la guerra ha aumentado considerablemente sus importaciones. Por ejemplo, comprando por montones todo el gas ruso posible sancionado
a muy bajo precio, sin importarle las sanciones de Occidente al Kremlin. Y con eso la India está bajando la inflación de su economía y reduciendo el precio de los alimentos en su país, que en particular afecta muy seriamente a la gran mayoría de pobres de la India y a los países en iguales condiciones. Muy a pesar de los reclamos de Estados Unidos para que la India pare de comprar gas ruso, el primer ministro de la India ha callado a Occidente con una simple frase: una familia pobre tiene el mismo derecho a la energía que los ricos y las tensiones geopolíticas son responsables de su aumento. La realidad es que Estados Unidos tampoco puede pelearse con la India, porque la necesita para contener el avance de China en Asia y la considera un socio estratégico en su relación Indo-Pacífico. Y es que la India tiene conflictos en sus dos fronteras principales, con Pakistán por Cachemira y con China por los saltos donde salen los ríos del agua dulce. Pero también India está bien relacionado con Rusia, que es su principal proveedor de sistemas de armas, y en medio de todo esto, Putin ha encontrado un camino muy efectivo para minimizar el impacto de las sanciones de Occidente, vendiendo sus energías a otras economías del mundo. Y el arma más poderosa de Rusia para lograrlo son los BRICS. El objetivo aparente de Vladimir Putin sería resituar a Rusia en un sistema multipolar que acabe con la hegemonía occidental. La realidad es que Rusia está jugando todas sus cartas para mantener a su disposición el poder en el mundo, aunque por supuesto no lo tiene nada fácil. Su estatus de superpotencia le permite darse ciertas concesiones para buscar liderar un nuevo orden mundial, pero la posibilidad del fracaso es algo de lo que en el Kremlin no pueden escapar. Con la futura anexión de Suecia y Finlandia, la OTAN será mucho más poderosa desde un punto de vista geográfico y por supuesto que buscarán mantener esa política de bloqueo a las exportaciones rusas que podrían debilitar aún más a Putin. La principal carta de Rusia es su prácticamente ilimitada fuente de recursos naturales como el petróleo, gas o incluso el trigo, además de tener una industria militar robusta, pero que en caso de que el G7 lograra concretar alianzas con regímenes como el venezolano para suministrar petróleo al mundo, eso podría dejar a Rusia sin su principal salvavidas. El costo político y económico del conflicto sería abrumador. No existe una salida a la vista, y mientras más tiempo se extienda, más perjudicados se verán los planes de Putin. Y esto ha sido un tiempo muy valioso que tanto el G7 como la OTAN han sabido aprovechar muy bien. Y el cerco contra Rusia sigue su curso. También hay que tener en cuenta que el respaldo de China será fundamental, pero no es del todo seguro. Al fin y al cabo, China es el principal socio comercial de la mayoría de los países occidentales, así que, aunque éste quiera unirse a Rusia para poner fin a la hegemonía occidental, está muy claro que aún China necesita del dinero de sus principales socios comerciales. El fracaso de Putin respecto a la ampliación de los BRICS podría, si sale mal, traducirse en una Rusia debilitada, con una gran fuerza militar bajo la manga, pero sin aliados que financien sus movimientos. Los BRICS podrían ser, sin embargo, también la salvación de Putin. A pesar de las fuertes sanciones, se puede decir que Rusia ha podido sostenerse en buena medida, evitando el colapso, ciertamente por su sistema financiero, y sigue padeciendo no solo por sus bajas exportaciones de petróleo y gas al mundo, sino también por las sanciones hacia sus instituciones financieras. Aún con todo esto en contra, Putin no está dispuesto a renunciar. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y todos los aliados que buscan estrangular la capacidad económica de Rusia con la finalidad de limitar su poder de ataque. Pero Putin ha podido sacar provecho de esto, obteniendo una perspectiva muy amplia de quiénes están a su lado, quiénes están en su contra y, por supuesto, de quienes no tomarán partido alguno en el conflicto. Es justo en este momento en donde entran los BRICS como una pieza clave del plan de Rusia para evadir los efectos de las sanciones de Occidente. Además de que dejar la puerta abierta a los nuevos candidatos para formar parte de los BRICS en Latinoamérica, podría aún minar aún más la hegemonía de Estados Unidos como principal actor del sistema internacional,
tal y como se ha vivido hasta ahora. Aunque la intervención de la OTAN ha servido para hacer frente a Rusia durante muchos años, la estrategia basada en los BRICS es una jugada que los oponentes de Occidente no se esperaban. Definitivamente, la guerra en Ucrania se convertirá en todo un precedente, más allá de su propio contexto sociopolítico, porque representará la punta del iceberg para lo que será posiblemente un cambio radical en cuanto a la hegemonía económica global. Tanto Occidente como Rusia han tomado caminos decisivos para el mundo. La economía mundial se debatirá entre dos bandos cargados de intereses, potencias y nuevas normas. Ya quedará en manos de los países emergentes decidir con quién les es más beneficioso hacer alianzas y negocios comerciales, si con Occidente o con un nuevo orden mundial. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los BRICS pudieran derrocar el liderazgo de Occidente? Voy a estar leyendo tu opinión y yo te veo en el próximo video.